Si Dios creó a Satanás como un ser perfecto, ¿de dónde vino el mal? Si Dios es perfecto, ¿cómo podría entrar el mal en nuestro mundo? ¿De dónde provino el deseo inicial de maldad de Satanás? Como todas las criaturas, Dios creó inicialmente a Satanás a través del ministerio de su Hijo Jesucristo, como se confirma en Juan 1:13, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron hechas, sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todas las criaturas le deben su existencia a Dios, y nada fue creado sin él. Es importante destacar que todas las creaciones de Dios eran perfectas, incluido Lucifer, que luego se convertiría en Satanás. Si ese es el caso, ¿cómo entró la imperfección y el mal en el mundo? ¿Cómo se corrompió la humanidad e incluso algunos ángeles? ¿Cómo llegó Satanás a ser malévolo? Reflexionemos sobre estas preguntas. La caída de Satanás de la gracia es verdaderamente notable. Para entender esto, escuchemos cómo el profeta Isaías habló sobre el origen y la caída de Satanás. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más profundo del norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero has sido precipitado al lugar de los muertos, al fondo del abismo. Ezequiel pintó una imagen aún más sorprendente del estado original y perfecto de Satanás y su caída al abismo. De Satanás, dijo, tú estabas en Edén, en el jardín de Dios, toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio y diamante, crisólito, ónice y jaspe, cefiro, carbunclo y esmeralda. Tus engastes y monturas estuvieron preparados en el día en que fuiste creado. Tú, querubín protector, fuiste ungido y establecido en el monte santo de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego. Fuiste intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te arrojé, profanado, del monte de Dios, y te expulsé, querubín protector, del medio de las piedras de fuego. Estas descripciones muestran que Satanás, originalmente creado perfecto, cayó debido a su propio orgullo y deseo de elevarse por encima de Dios. La maldad entró en él cuando su corazón se llenó de soberbia y rebelión. Su deseo de ser como el Altísimo lo condujo a la caída, y la corrupción entró en su ser. La Biblia revela estas verdades para enseñarnos lecciones sobre la gravedad del orgullo y la rebelión, incluso en seres perfectos creados por Dios. Y pecaste, así que te arrojé como algo profano desde la montaña de Dios y te expulsé, oh querubín guardián, de entre las piedras de fuego. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira de Dios sobre sí mismo, sino que también convenció a una parte de los ángeles para unirse a él en su rebelión. Algunas estimaciones sugieren que alrededor de 1/3 de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión. En este punto, Satanás y sus ángeles realmente se volvieron malvados y se opusieron a Dios, a su plan divino y a los seres humanos que él creó. La palabra, perfección, captura las cualidades personales y morales excepcionales de Satanás en su creación. No solo estaba lleno de sabiduría, sino que también irradiaba una belleza deslumbrante. Poseía el sello de la excelencia, siendo perfecto en belleza y sin tacha en sus caminos desde el día de su creación. Tanto Isaías como Ezequiel testifican que ocupaba la posición más elevada entre todos los seres creados en el universo. También está claro que tenía una relación especial y cercana con Dios, residía en la montaña santa de Dios, que simboliza el lugar de la gloria visible de Dios. Sin explicar explícitamente cómo sucedió, el relato revela que se encontró iniquidad en este supuestamente ángel perfecto. ¿Cómo ocurrió esto? La mejor pista se puede encontrar en Ezequiel 28:17, donde dice, te envaneciste a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por tu multitud de pecados, por la iniquidad de tus tratos, te arrojé por tierra como un ejemplo para otros reyes. Debido a la naturaleza orgullosa y egocéntrica de Satanás, su sabiduría fue oscurecida. Se obsesionó consigo mismo reflexionando sobre su propia belleza en lugar de enfocarse en la gloria de Dios, lo que llevó a su caída. Esta historia destaca el peligro del orgullo y la autoobsesión. En Lucas 10:18, Jesús descrito haber presenciado la caída de Satanás del cielo como un relámpago. Para entender completamente lo que Jesús quiso decir, examinemos el contexto en el que hizo esta revelación. Fue cuando 70 discípulos regresaron después de que Jesús los envió a predicar y preparar el camino para Jerusalén.
A su regreso, estaban llenos de alegría y tal vez de orgullo personal. Informaron a Jesús: Señor, incluso los demonios se nos someten en tu nombre. Fue entonces cuando Jesús los advirtió contra el orgullo, diciendo: Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Jesús estaba advirtiendo contra el orgullo excesivo, indicando que su alegría por tener autoridad sobre los demonios no debería llevarlos al orgullo excesivo. El orgullo es un pecado que puede llevar a otros pecados, así como la arrogancia excesiva causó la caída de Lucifer y su expulsión del cielo. Los discípulos deberían tener cuidado de evitar este peligro en su ministerio. Lucifer se exaltó a sí mismo debido a su orgullo, y deberían aprender de su caída y permanecer humildes en su ministerio. Como consecuencia de su mala conducta y rebelión, Dios destronó a Satanás y fue expulsado de su posición privilegiada en la montaña santa de Dios y llegó a la tierra. Después de su pecado original, su castigo lo espera en forma de fuego eterno, como se menciona en Mateo 25, 41. Satanás introdujo el mal en el mundo a pesar de ser perfecto en su creación, porque el mal se originó en él a medida que desarrollaba el orgullo y la arrogancia, convirtiendo algo hermoso y perfecto en pecado e imperfección. Aquí hay algunas de las cosas que el orgullo llevó a Satanás a contemplar y a intentar contra Dios. Dijo: ascenderé al cielo, aunque ya tenía acceso a la presencia de Dios. Satanás buscaba residir en el lugar de Dios. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. La referencia a las estrellas simboliza a los ángeles y el deseo de Satanás de elevar su autoridad por encima de los demás. Ser celestial. Me sentaré en el monte de la asamblea. Esto indica que Satanás aspiraba a gobernar sobre todos los asuntos. Seré semejante al Altísimo. Esta declaración representa la cúspide de su autoafirmación y rebelión, mostrando su ambiciosa aspiración de ser igual a Dios. Debido a la rebelión causada por su orgullo y autoabsorción, la personalidad de Satanás experimentó un cambio profundo, pasando de ser perfecto a ser imperfecto. La santidad que alguna vez obtuvo de su Creador se perdió y la corrupción ocupó su lugar. El momento exacto de la caída de Satanás no se revela explícitamente en la Biblia. Sin embargo, podemos deducir un marco de tiempo basándonos en evidencias bíblicas. En algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, Satanás y sus ángeles cayeron. Permanece incierto si Satanás cayó antes o después de la creación de la humanidad, pero está claro que su caída ocurrió antes de Génesis 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Satanás engañó y sedujo con éxito a algunos ángeles para unirse a él en su rebelión, lo que condujo a su decadencia moral permanente. Después de esta seducción, no hubo vuelta atrás para ellos y fueron condenados a una existencia de pecado y destrucción. El libro de Apocalipsis 12:4 describe simbólicamente cómo un tercio de las estrellas del cielo, que representan a los ángeles, fueron barridas por el dragón Satanás en su intento de frustrar los planes de Dios. Es crucial recordar que la misma Biblia que registra el origen y la existencia del mal también presenta a Dios como completamente justo y perfecto.